¿Qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, y les doy la bienvenida a este análisis para la PDL, la Premier Draft League, en su séptima temporada. Sus vacación de Quills, estamos de vuelta. Vamos a competir nuevamente en esta bella liga con muchas personas que nos caen muy bien. Vamos a estar compitiendo esta vez en dobles, porque tal vez haya alguien por ahí que se acuerde que en la temporada número 6 fuimos los campeones, pero en el formato de singles. Entonces esta vez vamos con el formato de dobles, vamos con todo después de un largo y merecido descanso, y les voy a presentar cuál es el equipo que vamos a traer en esta ocasión, comenzando con Incineroar. El gatote, el griquísimo, es el rey del formato de dobles, puede hacer lo que sea, en las palabras de nuestro sabio Laulola, por el precio correcto, hace lo que quieras. Tiene stats muy notables, siendo su ataque en 115, su HP en 95, defensas buenas en 90. Aparte tiene acceso a Intimidate, que baja ataques, de las habilidades más útiles que hay. Y tiene buenos movimientos. Puede usar Fake Out, puede usar Flare Blitz, puede usar Parting Shot, Darkest Lariat, que es un movimiento insignia, por así decirlo. Taunt, ¿por qué no? Pero esta cosa hace lo que sea. Entonces, simple y sencillamente fue la mejor forma de empezar el draft, porque jamás he usado Incineroar y me agrada poder contar con él para el equipo. Después vamos a tener a Rillaboom, el Boomer en su versión Gigantamax. Teníamos que draftear únicamente un Pokémon Gigantamax, que va a ser el que vamos a usar como nuestro Gigantamax en todas las peleas. Solamente ese y ningún otro puede hacerse grandote. Específicamente hablando de Rillaboom, a mí me parece una excelente opción, porque se combina muy bien de entrada ya ahí con Incineroar, y aparte nos permite tener el terreno, nos permite tener ahí el pastito para curar y otras cosillas que nos agradan. Tiene acceso precisamente a prioridad con Grassy Glide, utilizando ahí el pasto, y tiene la ventaja de que en su forma G-Max tiene el Drum Solo, se echa su solazo de batería, que de base, independientemente de qué ataque estemos usando, pega durísimo. Más aún considerando que va a venir de su stat de ataque, que es de 125. Aguanta bien este chango, tiene 100 de HP, tiene defensa de 90, velocidad de 70, su rango de defensa especial es 70, y su rango de velocidad es muy bueno, ahí con 85. Aparte de esto también tiene Fake Out, tiene acceso a High Horsepower, a Earthquake, puede entrar y salir con U-Turn, tiene Knock Off. Entonces este chango también no lo había usado antes y me agrada poder igual contar con él para nuestro equipo. Después vamos a tener a Grimmsnarl. Grimmsnarl también es uno de los Pokémon que siempre he querido usar y que no lo había hecho, pero de entrada quien me conozca sabrá aquí que yo soy fan de la habilidad de Prankster, que le da prioridad a todos los ataques que no sean para hacer daño. O sea que es perfecto para un Pokémon de soporte. Lo hemos visto antes con Klefki, lo hemos visto antes con Pulgencio. Entonces Grimmsnarl es un Pokémon que nos agrada. Igual, si se dan cuenta, ya formamos aquí un buen patrón. Todos los Pokémon que llevamos hasta aquí tienen un ataque muy alto. En el caso de Grimmsnarl de 120, 95 de HP. Tiene decente el ataque especial, pero no sé qué tanto se use con 95. Y aparte sus defensas son decentes. Defensa normal 65 no es lo ideal, pero esta cosa es una maquinita de trucos. Es también un Pokémon muy usado. Tiene acceso a cosas como las pantallas, Reflective Light Screen. Tiene acceso a Spirit Break, Thunder Wave, Trick, Foul Play, Fake Tears. Esta cosa también es de esos Pokémon que sirven mucho para hacer lo que quieras y da buena sinergia ahí ya con otros de nuestros Pokémon. Otra habilidad que vale la pena mencionar es Frisk, que nos permitiría ver qué objetos traen los oponentes. Entonces Grimmsnarl va a ser también parte del equipo. Este es nuestro Pokémon legendario. Todos teníamos la oportunidad de escoger a un Pokémon legendario. A mí me gusta mucho Yveltal, nunca lo había usado. Traté de agarrar varios Pokémon que nunca había usado en otras ligas. Entonces Yveltal tiene stats impresionantes, es un Pokémon legendario. Tenemos un 126 en HP, 131 en ambos ataques. Sus defensas andan en los 95 y 98 y 99 de velocidad, lo cual hace hasta aquí nuestro Pokémon más rápido. Tiene aparte su ataque insignia, que es Oblivion Wing, que le permite curarse. Tiene acceso a su habilidad Dark Aura, que potencia todos los ataques de tipo siniestro, Darks. Entonces eso de entrada le ayuda a él, y le ayuda también tal vez a nuestro Incineroar, le ayuda también tal vez a Grimmsnarl, le ayuda a cualquier Pokémon de nuestro equipo, aunque no sean de tipo Darks, a que peguen más duro. Entonces tiene, por parte de la utilidad, tiene por ejemplo Tailwind, tiene acceso también a movimientos como Heatwave, que pegan a ambos oponentes. Esta cosa
siento va a hacer mucho daño en la temporada, entonces yo espero así sea. Vamos a estar contando con Yveltal. Después vamos a tener otro Pokémon volador, pero esta vez va a ser Crobat. Crobat viene aquí también por su velocidad, tiene un notable 130 de velocidad. Los demás stats no es ninguno particularmente bajo, pero no llegan a esas alturas. Tenemos ahí 90 de ataque, 85 de HP, 80 de defensa especial, y creo que eso es lo más llamativo. Tiene acceso también a Tailwind, tiene acceso a algunas cosas que yo no me esperaba, y lo vi y dije, oh caray, eso me gusta. Puede controlar el clima, puede tener buen stab con movimientos como Brave Bird o como Cross Poison. Tiene también Taunts, obviamente tiene Quick Guard que nos protege de la prioridad. Mucho de mi equipo, se me da cuenta, es bueno controlando la prioridad. Y aparte de eso, creo que Crobat tiene muy buena sinergia con otros de nuestros Pokémon que ya hemos agarrado hasta aquí. Y la habilidad Inner Focus, que va a prevenir que nos lo flincheen, porque nosotros fuimos especialistas en eso en la temporada anterior. Vamos a tener después a Magneson. Como ustedes bien sabrán, tal vez si me conocen, no me gustan las hadas. Magneson es de tipo acero, Steel, para encargarse de ello. Su principal atributo es su ataque especial, que va a tener 130. Tiene aparte 115 de defensa, lo cual es muy bueno. Una doble debilidad a tipo tierra, ground, que hay que cuidar. Pero de ahí en fuera tiene también buena defensa especial con 90, 70 en el HP. Esta cosa no es particularmente rápida, pero definitivamente pega duro. Puede aprovecharse de que no es rápido con su habilidad de Analytic. Y tiene aparte Sturdy, que es como si tuviera una Focus Sash gratis. Tiene aparte Magnet Pool, que puede sernos útil en ahí ciertos escenarios muy específicos. Pero esta cosa hace lo que hace. No se sale mucho de un cierto nicho. Tiene muy buenos ataques de tipo acero. Tiene buenos ataques de tipo eléctrico, que es su tipo secundario. O el principal más bien, pero es lo mismo. Y aparte tiene acceso, por ejemplo, a Light Switch, que le permite ahí meter una jugarreta a los oponentes. Body Press para aprovecharse de esa super defensa. Electro Web tal vez, o Mirror Coat son otras opciones que podemos tener. Y Magneson me agrada, vamos a tenerlo también en nuestro equipo. Después aparece al fin un viejo conocido en la forma de Seismitoad, el señor Shaposhai, que lo hemos visto ya en acción varias veces. Es uno de los Pokémon que más me gusta usar en esta generación, no voy a mentirles. Buen HP, 105, ataque y ataque especial son también buenos con 95 y 85, sus defensas ambas en 75 y tiene únicamente 74 de velocidad, que no lo pone en un rango tan alto, pero tiene acceso a la habilidad de Swift Swim, que puede aprovechar la lluvia para alocarse. Tiene Water Absorb, que es también una buena habilidad para evitar daño de ataques de agua del oponente o de los míos si es que pegan, por ejemplo, con un Surf. Y tiene por último Poison Touch, que nos da una ligera probabilidad de envenenar a los enemigos. Tiene sus usos, no es realmente lo que yo más recomendaría o usaría, pero hey, nunca diga nunca. Tiene acceso a un buen arsenal de movimientos, tiene mucha cobertura de agua, tiene buenos ataques de tipo tierra, tiene cobertura aparte de tipo roca, tipo pasto. Entonces me agrada este Pokémon, como lo había comentado hace un momento. Es un buen Pokémon para utilizar en doble, sobre todo en esta generación. Así que vamos a disfrutar del regreso del señor Shaposhai. Después tenemos a Sarina, que es uno de los Pokémon que no había utilizado antes, que me agrada también. Otra vez ataque muy alto, 120 de ataque, buenas defensas en 98 ambas, 72 de HP y 72 de velocidad, que no es muy alto, pero Sarina tiene la habilidad Queenly Majesty, que nos permite, va a ser la más usada, aunque sí tenga un par más, nos permite anular la prioridad para todos los oponentes, entonces eso siempre es bueno. Cuenta con buenos ataques. Otra vez tenemos por ahí el Taunt. Tiene cobertura tipo peleador con High Jump Kick, por ejemplo. Tiene cobertura tipo hielo con su Triple Axel. Tiene acceso a Helping Hand, que yo la verdad no sabía hasta hace un tiempo que pude revisar. Puede entrar y salir con U-Turn. Entonces Sarina es una reina que se nos va a unir en esta ocasión al equipo. Después vamos a pasar con Heracross. Y Heracross es uno de mis Pokémon favoritos, debo decirlo, de aquella lejana segunda generación, que también es mi favorita. Es muy débil a Pokémon de tipo volador, ataques de tipo volador, pero lo compensa con un hermoso ataque, otra vez, de 125, 80 en el HP, 95 en la defensa especial, lo cual nos agrada. Únicamente 75 de defensa, pero tiene un buen rango de velocidad, con 85, empatado ahí con nuestro Chango de hace un rato. Tiene, y me parece uno de sus principales atributos, el Mega Horn, cuernazo asesino, que es un excelente ataque. Cuenta aparte con
Close Combat, Rock Slide, puede hacer varias cosillas ahí como Throw Chop o High Horsepower también, por ejemplo, buena cobertura. Y me gustan mucho sus habilidades porque tiene de entrada Guts, que quiere decir que si está padeciendo de alguna quemadura o algo, va a pegar como camión. Y aparte tiene el Moxie, que Moxie lo que hace es que aumenta su ataque cuando sea que baja a uno de los Pokémon enemigos, como el Bish Boost de otros Pokémon. Y eso puede llevar a un efecto dominó, que si cae algún Pokémon enemigo ante Heracross, lo hace más fuerte y se puede llevar a uno y a otro, así sucesivamente. Vamos a ver si logramos hacer algo de eso durante la temporada con Heracross. Vamos a tener después a Doublade, ya entrando en las últimas selecciones que tuvimos para este draft. Doublade es la pre-evolución de Aegislash, que es un Pokémon muy fuerte. En este caso Doublade no tiene las mismas fortalezas, pero tiene acceso, por no ser una evolución final, a Eviolite. Entonces de ahí se aprovecha que tiene su defensa de 150 más Eviolite. Es una gran pared de ese lado defensivo. Del lado de defensa especial no tanto, porque solamente tiene 49. Es otra vez un atacante físico con 110 de ataque base, pero tiene acceso a buena cobertura en cuanto a su stab. Es acero otra vez porque el acero nos gusta, y fantasma, dos de mis tipos que más me gusta utilizar. Tiene por ahí algún truquillo que podríamos inventarnos, como podría ser el Destiny Bond. Entonces este es un Pokémon que nunca he utilizado, que me llama mucho la atención. Su habilidad No Guard hace que nadie puede esquivar nada. Entonces por ahí nos vamos a poder inventar algunas estrategias en las que Doublade nos va a ser muy útil. Después pasamos con Cloyster, y Cloyster, este Pokémon de primera generación, es un Pokémon un poco de nicho porque tiene su habilidad de Skill Link, que hace que cualquier ataque que pegue entre 2 y 5 veces siempre pegue las 5. Entonces entre eso y su acceso a Shell Smash, que es un ataque que te potencia mucho la velocidad y los ataques, reduciendo la defensa, para quien no sepa, se puede volver una máquina de destrucción. Fuera de eso no sé qué tanto lo vayamos a utilizar, pero sí tiene por ahí acceso a prioridad con Ice Shard. Tiene acceso a un ataque de los más recientes, que es Steel Roller, que podría ser por ahí alguna opción. Sus stats no son nada muy especial. La defensa llega a 180, que es muy buena. Es rango ya casi de los legendarios. Pero su defensa especial es únicamente de 45, su HP es únicamente de 50. Entonces ahí digamos que solo aguanta de un lado y no tanto del otro. Los ataques y ataques especiales también, 95, 85, velocidad de 70. Entonces realmente tiene que aprovechar esa habilidad de Shell Smash para poder ser un Pokémon muy peligroso, pero en la situación correcta siempre lo va a hacer. Cerrando nuestro draft tenemos a Linoone. A Linoone realmente a primera vista lo que más llama la atención únicamente sea tal vez su velocidad, que llega a 100, haciéndolo en los Pokémon más rápidos de nuestro equipo. Tiene 78 de HP, 70 de ataque, sus demás stats no llegan ni a 65. Entonces claramente este fue una de las últimas opciones que teníamos disponibles, pero no descarten a este hurón locochón, porque tiene acceso a algunas cosillas, la más famosa y notable siendo acceso al tamborazo, a Belly Drum y a Extreme Speed, lo cual lo pone en una categoría de cierto peligro. Pero aparte de eso, yo y otras personas que me ayudan aquí con la planeación y todo eso, lo conocemos como la maquinita de memes. Entonces no lo descarten. Linoone tiene por ahí un par de sorpresas que puede traer, y espero yo podamos traer durante la temporada. Y con Linoone vamos a completar nuestro draft. Este es su equipo, sus Cuernavaca Cyndaquils para la temporada número 7 de la Premier Draft League. Entonces espero estén muy emocionados. Yo estoy muy emocionado, siempre me gusta la competencia. Y si les gustó este video, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse. Cuéntenme ahí abajo qué esperan de la temporada, cuál de los Pokémon que elegimos les late, a quién van a apoyar, si es que conocen a nuestras demás amistades de aquí de la liga. Yo soy Salo, solo Salo, y nos estaremos viendo a la próxima.